compartir una misma esperanza en Cristo. Cantamos y proclamamos tu solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Glorifica
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en su atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz, que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que ha sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo el amado, escuchadlo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor y contemplamos a Jesucristo en las aguas del Jordán, iniciando su vida pública
con un gesto de profunda humildad y de obediencia amorosa al Padre. Saludo con afecto al sacerdote, concelebrante, diáconos, a todos los fieles aquí reunidos en esta Santa Iglesia, Catedral de Sevilla, y a cuantos seguís esta celebración a través de 13 Televisión, desde tantos hogares, residencias, distintos lugares de España. De modo especial, mi saludo va dirigido a los ancianos, a los enfermos, a los que viven esta celebración desde la fragilidad del cuerpo o la soledad del hogar. Estáis muy presentes en el corazón de la Iglesia. Vuestra unión espiritual a través de la celebración de la Eucaristía es verdaderamente importante y fecunda para la vida de la Iglesia. La primera lectura del profeta Isaías nos ha presentado el primer canto del siervo del Señor. La Iglesia lo proclama hoy porque Jesús, bautizado en el Jordán, cumple plenamente estas palabras proféticas. El siervo de Dios no aparece con rasgos de poder humano, ni violencia, ni imposición. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Es una figura de mansedumbre, de fidelidad silenciosa, de justicia ejercida con misericordia. En el bautismo del Señor se revela ya este estilo de Dios. Jesús no comienza su misión con gestos espectaculares, sino bajando a las aguas, mezclándose con los pecadores, asumiendo la condición humana en toda su profundidad. El Padre lo presenta como su siervo amado, aquel en quien se complace, aquel a quien confía la misión de abrir los ojos de los ciegos y liberar a los cautivos. Esta lectura nos recuerda que la salvación no llega por la fuerza, sino por el amor obediente, no llega por la imposición, sino por la entrega generosa de la propia vida. El Salmo responsorial proclama la voz del Señor que resuena sobre las aguas. Es un salmo de teofanía, de manifestación divina. La voz de Dios no es un ruido que asusta, sino palabra que crea, que sostiene, que bendice. Hoy esa voz del Señor vuelve a resonar sobre las aguas del Jordán y sobre las aguas de nuestro propio bautismo. Es la voz que proclama a Jesús como Hijo amado y que también nos recuerda nuestra dignidad más profunda, que somos hijos en el Hijo. En un mundo marcado por la incertidumbre, la violencia, el desasosiego, la liturgia nos asegura: el Señor bendice a su pueblo con la paz. Una paz que no es solo ausencia de guerra o de problemas, sino don del Espíritu, fruto de la reconciliación con Dios y con los hermanos. La segunda lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, es un fragmento del discurso de San Pedro en casa de Cornelio. En él proclama una verdad fundamental del Evangelio: la salvación es universal. Dios quiere que todos los hombres y mujeres de todos los lugares, de todos los tiempos, se salven. Pedro anuncia a Jesús como aquel que fue ungido por el Espíritu Santo y pasó haciendo el bien. Este texto nos recuerda que el bautismo no nos sitúa en un lugar privilegiado, sino que nos abre a la misión. Quien ha sido bautizado en Cristo está llamado a continuar su obra, a hacer el bien, aliviar el sufrimiento, anunciar la paz, vivir como testigo del amor de Dios. La Iglesia, nacida del bautismo y enviada al mundo, no puede olvidar nunca esta dimensión misionera y universal.
El Evangelio narra que cuando Jesús salió del agua se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Después de los años de vida oculta en Nazaret, esta fue la primera manifestación pública en la vida de Jesús. Durante el bautismo se produce una teofanía, una manifestación de Dios. Jesús es ungido por el Espíritu Santo y proclamado Hijo de Dios. A partir de aquí queda acreditado como el Mesías esperado y comienza su vida pública. A través de este gesto se hace solidario con los pecadores, aunque él no necesitaba purificación alguna. Haciéndose bautizar por Juan juntamente con los pecadores, Jesús comenzó a tomar sobre sí el peso de la culpa de toda la humanidad, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una obra que consumará en la cruz. La misión de Cristo consiste en bautizarnos en el Espíritu Santo, para librarnos de la esclavitud de la muerte y abrirnos al cielo, a la vida plena y verdadera. Ahora bien, el bautismo del Señor tiene un profundo significado y una gran trascendencia también para nosotros. El Hijo Eterno de Dios asume la realidad de nuestra carne para manifestársenos, y nosotros estamos llamados a poder ser transformados interiormente a imagen de aquel que en su humanidad asumió nuestra naturaleza. Por eso, en este día, en esta fiesta, debemos reflexionar sobre nuestra condición, sobre nuestra realidad de bautizados, y recordar nuestro compromiso bautismal con todas sus consecuencias, para que comprendamos cada vez más el don del bautismo y nos comprometamos a vivirlo con coherencia, dando testimonio del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es un día propicio para agradecer, recordar y renovar esa gracia. Ser bautizado implica vivir conforme a esa identidad, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como testigos de su amor. En el bautismo comienza nuestra vida de hijos de Dios, nuestra incorporación a la Iglesia. El bautismo es el fundamento principal de nuestra existencia cristiana. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice: la vida de Cristo en este cuerpo, la Iglesia, se comunica a los creyentes que se unen misteriosa y realmente a Cristo paciente y glorificado por medio de los sacramentos. Por el bautismo nos configuramos a Cristo, rito sagrado con que se representa y se efectúa la unión con la muerte y resurrección de Cristo. Con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, pero si hemos sido injertados en él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección. Ahora bien, el bautismo es un don de Dios muy grande, que comporta también una responsabilidad grande por nuestra parte y la misión de confesar ante los hombres la fe recibida por medio de la Iglesia. Desde el momento del bautismo recibimos una doble llamada, una doble vocación, que es común para todos los miembros de la Iglesia, desde el Santo Padre hasta el último niño o niña que haya sido bautizado esta mañana. En el bautismo recibimos una vocación bautismal, una llamada, que es doble, a la santidad y al apostolado, a vivir plenamente como hijos de Dios, que eso es la santidad, el desarrollo pleno de nuestra realidad, de nuestra condición de hijos de Dios, y también al apostolado, a ser testigos de Cristo en medio de los hombres. Desde el bautismo estamos llamados a proclamar las maravillas de Dios, a celebrar los misterios de la vida de Cristo, a actualizarlos en la Sagrada Liturgia. Por eso,
El Concilio Vaticano II recuerda el bautismo al hablar de la actividad misionera de la Iglesia. Todos los fieles, como miembros de Cristo vivo, incorporados y hechos semejantes a Él por el bautismo, por la confirmación y por la Eucaristía, tienen el deber de cooperar a la expansión y dilatación de su cuerpo, de la Iglesia, para llevarlo cuanto antes a plenitud. Queridos hermanos y hermanas presentes en esta catedral y los que seguís la celebración desde vuestros hogares y residencias, especialmente los ancianos y enfermos, el bautismo es también para vosotros una fuente de consuelo y una fuente de esperanza. Cristo no se aleja del dolor humano, se adentra en las aguas frecuentemente turbulentas y difíciles de la vida, santifica el sufrimiento y lo convierte en un lugar de encuentro con Dios. Vuestra oración, vuestra paciencia, la ofrenda silenciosa de los achaques y los sufrimientos constituyen una aportación fecunda a la Iglesia. Los ancianos, los enfermos, los que estén pasando por dificultades, estáis profundamente unidos a Cristo y sois un tesoro espiritual para el pueblo de Dios. No dudemos de que la fuerza principal en la vida de la Iglesia está en la oración y está también en la cruz de cada día, de los achaques, de las enfermedades, de los dolores, de los problemas, de los sufrimientos, la cruz de cada día que unimos a la cruz de Cristo. Oración y la cruz de cada día, unidas a la cruz de Cristo, esa es la fuerza principal en la vida de la Iglesia, para nuestra santificación y para nuestro apostolado. No podemos concluir estas palabras sin volver la mirada a la Santísima Virgen María. Ella, que guardaba todo en su corazón, acompañó discretamente el inicio de la misión de su Hijo. María es también madre de los bautizados, madre nuestra, y es modelo de fe obediente y de docilidad al Espíritu Santo. A ella encomendamos nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros enfermos y ancianos, nuestros niños y jóvenes. Queridos hermanos y hermanas, al contemplar hoy a Cristo en el Jordán, renovemos nuestra fe y renovemos nuestro compromiso. Vivamos con gratitud la gracia del bautismo y avancemos con esperanza, sabiendo que somos hijos amados, ungidos por el Espíritu y enviados al mundo para dar testimonio del amor de Dios. Que así sea. Proclamemos unidos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Para que en nuestras parroquias se cuide cada vez más la iniciación cristiana en todas sus dimensiones, de modo que de verdad conduzca a una vivencia de la fe en la comunidad de la Iglesia
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los padres cristianos, al presentar a sus hijos para el bautismo, sean conscientes de su responsabilidad de educarlos en la fe de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos se sienten oprimidos y habitan en las tinieblas, abran las puertas a Cristo, luz de las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los bautizados en Cristo, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos como Cristo, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos. Escucha las súplicas de tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo José Ángel, a sus obispos auxiliares, Teodoro y Ramón, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Miserere
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si hubiera alguna persona celíaca que deseara comulgar, que se acerque hasta este pilar.
Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve Regina. Pro nobis Sancta Dei Genitris, Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir en paz.